Vamos con el mensaje de la presidenta Sheinbaum en la Convención Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias a José Antonio por sus palabras, a todo el presidio y a todos los que forman parte de la CIRT, de la Cámara Nacional de la Industria del Radio y la Televisión. Traigo algunas palabras escritas, pero antes de ello, que son reflexiones que vale la pena hacer juntos. Pero antes de ello, creo que casi al terminar el año, porque ya estamos a mediados de noviembre, es o vale la pena hacer una reflexión de los momentos que hemos vivido nuestro país juntas y juntos y las dificultades que hemos atravesado y cómo al cerrar filas, al estar juntos, salimos adelante. Principios de año, con la llegada del presidente Trump a el gobierno de los Estados Unidos, recibimos como los primeros países el tema de los aranceles. Después se hizo a prácticamente todos los países del mundo. En ese momento, frente a un problema que íbamos a recibir todas y todos los mexicanos, cerramos filas, trabajamos juntos, con unión, con inteligencia, con trabajo, con conocimiento, logramos un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en materia de migración, de seguridad, y seguimos trabajando en materia comercial, pero las grandes amenazas que se veían en un principio fueron por lo menos disminuyendo. Y yo quiero agradecerles a ustedes y a todas y todos esos momentos en donde, frente a cualquier situación externa a nuestro país, permanecemos juntos. Recientemente, en 5 estados de la República vivimos lluvias terriblemente intensas. Fallecieron decenas de mexicanas y mexicanos, y frente a una situación como esta que afectó a 100,000 familias que todavía seguimos atendiendo, aunque ya no en el marco de la emergencia, todas y todos colaboramos y permanecimos juntos. Y también quiero agradecerles por este trabajo conjunto de colaboración y de solidaridad con los 5 estados de la República y con los mexicanos y mexicanas que en ese momento sufrían por una situación externa. Creo que eso tenemos las mexicanas y los mexicanos, que frente a situaciones que no son previstas, que son amenazas a nuestro país, permanecemos juntos. Claro, hay veces que tenemos diferencias, y qué bueno, porque para eso es la democracia, para tener diferencias. Qué bueno que no pensamos igual, qué bueno que hay muchas personas que piensan diferente en nuestro país. Lo importante es garantizar la libre expresión, la libertad de expresión y la democracia. Y al mismo tiempo reconocer que cuando hay amenazas externas, permanecemos juntos. Creo que eso es algo muy importante a reconocer en una reflexión hacia finales del 2025. Quiero hacer hoy también, y ahora sí paso a la lectura, algunas otras reflexiones con ustedes. A los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, a las y los comunicadores, periodistas, trabajadoras y trabajadores de los medios y a quienes nos escuchan el día de hoy. Hoy México vive un momento especial. Por primera vez en nuestra historia, una mujer encabeza el gobierno de la República.
Quizá lo más importante no es solo el hecho, sino lo que este hecho simboliza. Un país que ha decidido avanzar hacia la igualdad, hacia la justicia, hacia una democracia más viva, más consciente y más participativa. Quiero hacer 3 reflexiones con ustedes en este marco. La primera, los medios, la libertad y la democracia, a la luz además de la nueva ley de radio y televisión, en la que agradezco también su participación. Segundo, las redes, la inteligencia artificial y todo a lo que nos estamos enfrentando actualmente. Y tercero, hacerles una invitación en la discusión que estamos haciendo frente a la reforma electoral. Estamos viviendo, decía, un México distinto, un México donde la pobreza y la desigualdad han disminuido, donde los derechos se amplían y donde millones de mexicanas y mexicanos sienten y saben que su voz cuenta. Porque eso es, en el fondo, lo que significa la transformación. Un gobierno cercano al pueblo, un pueblo que habla, un gobierno que escucha, un pueblo que es más consciente y un gobierno que está cerca. Hoy, cuando la sociedad mexicana está más informada, más politizada, más participativa, debemos reconocer algo muy importante. La información ya no puede entenderse como un privilegio. La información es un derecho. Y el derecho de las audiencias no es un concepto abstracto. Significa que la gente tiene derecho a ser informada con veracidad, con equilibrio, con pluralidad. Significa que el público no solo escucha, también participa, opina, exige. Por eso la nueva ley de comunicación y derechos de las audiencias es fundamental. El derecho de las audiencias es fundamental, porque pone en el centro a la gente, no al poder, porque fortalece el derecho a la información y el derecho a ser escuchado, y porque reconoce que la libertad de expresión se ejerce plenamente solo cuando hay debate, cuando hay diversidad de voces, cuando se escucha a todas y a todos. La libertad no se defiende cerrando espacios, sino abriéndolos. Y en este sentido quiero hacer un llamado respetuoso a todas y a todos los que forman parte de los medios de comunicación, abrirnos al debate, igual que el gobierno, al debate plural, abrirse a las voces de la sociedad. Porque el público de hoy no quiere escuchar una sola versión de los hechos. El público de hoy quiere entender, quiere contrastar, quiere participar. Y eso es algo profundamente positivo, positivo para la democracia y la libertad de expresión. El pueblo de México está despierto, informado, consciente. Cerrarse a una sola opinión, a una sola mirada, no solo limita el debate, también aleja las audiencias. Porque la gente busca que los medios reflejen lo que realmente somos, una nación diversa, viva, plural, dialogante. Desde el Gobierno de México lo decimos con claridad: no reprimimos, no censuramos, no limitamos nunca la libertad de expresión. Creemos y confiamos en ella. Por el contrario, la defendemos porque entendemos que sin libertad no hay democracia y sin democracia no hay justicia. Una prensa libre, plural y responsable es indispensable para el país que estamos construyendo juntos. La transformación de México no se puede entender sin el papel de los medios de comunicación, pero tampoco sin la voz de la gente, porque la democracia se construye en la diversidad. Garantizar la libertad de expresión y que se escuchen las voces es responsabilidad de todas y de todos, porque la verdad nunca se impone, se busca colectivamente, y porque el derecho a la información es también el derecho de todas y todos a informarse y también de ser escuchado. El México que vivimos hoy
es más libre, más participativo, más consciente. Y en este nuevo tiempo, los medios tienen un gran papel que desempeñar. Abrir sus micrófonos, sus cámaras, sus espacios a todas las voces, de ser reflejo de la pluralidad que somos como país. Esa es la primera reflexión. La segunda, los medios, las redes, la inteligencia artificial. En las últimas décadas, los medios de comunicación y las redes digitales se han convertido en el corazón del espacio público contemporáneo. La manera en que las personas informan, debaten, se organizan o incluso perciben la realidad depende cada vez más de los flujos de información que circulan por las plataformas digitales. En este contexto, la aparición de la inteligencia artificial redefine las fronteras del poder comunicativo, la producción de conocimiento y la posibilidad misma de una sociedad verdaderamente democrática. Durante gran parte del siglo XX, los grandes medios de comunicación concentraron la posibilidad de informar. La televisión, la radio, la prensa escrita funcionaron como mediadores únicos entre los hechos y la ciudadanía. Las redes sociales, al irrumpir en el nuevo milenio, parecían también prometer una democratización sin precedentes. Cada persona es una emisora y cada persona una receptora. Cada voz puede encontrar un espacio. Sin embargo, también es importante discutir, debatir lo que hoy representan también muchas de estas plataformas, que orientan emociones, fragmentan la verdad mediante diversos algoritmos diseñados para maximizar la atención y el consumo. Por eso es importante con los medios, con el gobierno, con la sociedad, discutir en ese momento todo lo que esto representa. Finalmente nos interesa la democracia, el derecho a la información, el derecho a ser escuchados y el derecho a escuchar. Hoy, incluso con la inteligencia artificial, nos encontramos ante un nuevo punto de inflexión. Las herramientas automatizadas no solo distribuyen información, la crean, la interpretan y la jerarquizan. Los algoritmos deciden muchas veces los diversos contenidos. Es indispensable que entre todas y todos podamos discutir esta nueva era a la que enfrenta todo el mundo y enfrentan los medios, enfrentan los gobiernos y enfrenta la sociedad en su conjunto. Es un buen momento para ponerlo a discutir entre todas y entre todos. Es un buen momento para debatirlo, porque finalmente lo que buscamos es el derecho a la información y sobre todo garantizar la democracia. También hay otro horizonte de la inteligencia artificial. No todo puede verse desde un sentido de cuestionamiento. Es una aliada de la democratización. Bien utilizada puede ayudar a transparentar la información pública, fortalecer el periodismo independiente, traducir conocimientos y abrir espacios de participación donde las voces sean escuchadas. La tarea es colectiva. Construir una inteligencia digital que no sustituya la conciencia crítica, sino que la potencie, que no manipule la conversación pública, sino que la enriquezca, que no concentre, sino que distribuya. Democratizar siempre será mejor. Por ello, en esta perspectiva de lo que vive hoy en el mundo y lo que vive en nuestro país, es indispensable estar cerca y buscar siempre la posibilidad de informar, de discutir y de reconocer la pluralidad. La tercera invitación, más que reflexión, que les hago. He puesto a discusión abierta de toda la sociedad a través de una comisión lo que pudiera llegar a constituirse en una reforma electoral. Les invito a que tengan una reunión con esta comisión para que hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes, los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones, los tiempos de los…
la repetición de mensajes de 20 segundos por muchas ocasiones, lo que esto significa para los propios medios, para la audiencia, para los electores y también para quien busca ser reconocido en la sociedad a través de un modelo democrático electoral. Estamos totalmente abiertos a escucharlos, escucharles siempre y siempre con la idea de construir juntos la libertad, la democracia, el derecho a la información, que es lo que siempre busca nuestro pueblo, responsabilidad de los medios y responsabilidad de los gobiernos. Muchas gracias. En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.